Un buen día para todos. Mi nombre es David Narváez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Estoy estudiando la carrera de Derecho y dentro de la asignatura Derecho Constitucional a cargo del doctor Jorge Mauricio Jaramillo, vamos a hablar sobre la supremacía constitucional en el Ecuador. Como introducción sobre la supremacía constitucional en el Ecuador, podemos abordar el tema de que la supremacía constitucional es un principio fundamental en el Estado de Derecho que establece que la Constitución es la norma jurídica suprema y que todas las demás normas deben estar subordinadas a ellas. Mediante el estudio de la supremacía constitucional, se tiene por objeto conocer cuál es su incidencia en el ordenamiento jurídico infraconstitucional, para de esta manera lograr interpretar las formas de organización del Estado constitucional ecuatoriano con profesionalismo y respeto. Al adentrarnos más en lo que es la supremacía constitucional en el Ecuador, podemos decir que Ecuador ha experimentado a lo largo de su historia diversos procesos de cambios políticos e institucionales. Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales que sustentan el ordenamiento jurídico y político del país es el principio de la supremacía constitucional. Este principio establece que la Constitución es la norma de mayor jerarquía y que todas las leyes y actos jurídicos deben estar en concordancia con sus disposiciones. Al hablar de los objetivos que tenemos del estudio de la supremacía constitucional en el Ecuador, como objetivo general tenemos analizar y comprender el papel y la importancia de la supremacía constitucional en el sistema jurídico y político del Ecuador, así como su impacto en la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad institucional. Además, como objetivos específicos tenemos comprender el contexto histórico y la evolución de la supremacía constitucional en el Ecuador desde las primeras constituciones hasta la actualidad. Analizar los principios y fundamentos jurídicos que sustentan la supremacía constitucional en el sistema legal ecuatoriano. Examinar la jerarquía normativa de la Constitución en relación con otras leyes y normas del país y evaluar el papel y la función de la Corte Constitucional en la interpretación y aplicación de la Constitución para garantizar su primacía. Dentro de la metodología que se utilizó para este estudio, en esta investigación se ha utilizado un enfoque cualitativo para identificar todos los conceptos relevantes sobre la supremacía constitucional en el Ecuador, aspectos importantes y todos los detalles que se necesita saber para lograr un alcance de investigación descriptivo y explicativo. Esto implica el estudio de casos específicos relacionados con la supremacía constitucional en el Ecuador, los cuales se examinaron las decisiones judiciales en cada uno de esos, así también se investigaron resoluciones que involucren actos constitucionales, los cuales nos permitan analizar cómo se aplica y se ejerce la supremacía constitucional en un caso práctico. Dentro de lo que es el marco teórico, tenemos ciertos antecedentes de la supremacía constitucional en el Ecuador se refiere a la jerarquización de la norma constitucional en la cúspide del ordenamiento jurídico sobre la norma. Esto significa que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y que las disposiciones normativas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, ya que, caso contrario, estos carecerán de eficacia jurídica. El principio de supremacía constitucional en el Ecuador tiene sus raíces en la historia política y jurídica del país. A lo largo del siglo XX, Ecuador experimentó varios periodos de inestabilidad política y cambios constitucionales. Sin embargo, fue con la Constitución del 2008, promulgada durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que se estableció de manera explícita el principio de supremacía constitucional y se reforzaron los mecanismos
para su protección y aplicación. Y bien, como conclusión del estudio de la supremacía constitucional en el Ecuador, tenemos que la supremacía constitucional es un principio fundamental que establece la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica dentro del sistema legal del país. Podemos decir que a lo largo de la historia, la Constitución ha sido la base sobre la cual se ha construido el marco jurídico y político de la nación, otorgando legitimidad y estabilidad a las instituciones y el Estado de Derecho. A través de ciertos mecanismos de protección y control, se asegura que todas las normas y actos estén conformes con los preceptos constitucionales, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Ecuador se ha dado origen al autocontrol constitucional, por lo cual la técnica del control de constitucionalidad va más allá del papel de jueces y autoridades administrativas para ser desarrollado por todo tipo de estructuras políticas como el mismo legislativo y hasta por la ciudadanía en general. Espero que con esta explicación les haya quedado claro un poco más lo que es la supremacía dentro del sistema jurídico de nuestro país y las facultades y atribuciones que ésta tiene sobre otras leyes. Espero que les ayude todos esos conceptos y muchas gracias.